los que controlan Canara, ustedes saben quiénes son, y que no corresponden a los intereses de estos diputados, porque los intereses de estos diputados, Feinsack e Izquierdo, son los intereses de la industria y los ricos de Costa Rica. Doña Paula, hay gente que está asustando con el coco, con la carreta sin bueyes, con el cadejos, el cura sin cabeza, yo no sé, la llorona, la cegua, un montón de mitos, que se va a desmoronar la democracia costarricense, la libertad de expresión. Entonces yo se lo pregunto así como hago yo siempre, a mansalva y de manera directa, ¿es cierto que esos mitos nos están causando peligro? Vamos a ver, presidente, para responderle a su pregunta, ¿es cierto que un grupo de una cámara en específico, un grupo de diputados y otros… ¿Cómo se llama la cámara? Canara, la Cámara Nacional de Radio. Aquí hablamos con nombres y apellidos. Doña. Muy bien, te voy a decirlo así. Paula, perdón que le corrija, es que tenemos que ir creando una cultura no entre nosotros, porque nosotros hablamos muy claro. La gente, que el pueblo entienda que decir Rodrigo Chávez Robles intrínsecamente no es un insulto. Puede haber hasta un piropo después de Canara hizo tal cosa buena, pero Canara, un grupo de diputados como ¿quiénes? Diputados que han hablado sobre este tema, el diputado Oscar Izquierdo recientemente, el diputado Eli Feinsack y la diputada Joana Obando. Ok, gracias. Al igual que la Cámara, yo creo que, y es mi opinión, se han aprovechado de esta situación para crear un ambiente de caos en donde no tiene por qué haber. ¿Y por qué lo digo así? Porque el Ejecutivo, a través del MISID, ha sido claro desde el día 1 en decir que nosotros no vamos a hacer la administración que permita que se dé un apagón para todos los concesionarios de radiodifusión. Aquí estoy incluyendo a todas las empresas de AM, FM y televisión. Desde el principio hemos dicho que no vamos a permitir que se dé el apagón y hemos actuado o reforzado acciones para demostrarle a la ciudadanía y a las empresas de la industria que somos consecuentes con la promesa que hicimos de no permitir el apagón. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando la Cámara de Radio aprovecha para difundir mensajes en su cadena de las 7 de la mañana, en donde indican su preocupación de que el Ejecutivo permita este apagón y se atrevan a decir que nosotros estamos aprovechando esta situación para dejar a los concesionarios en incertidumbre, en ascuas. Y como repito lo que dije hace un minuto, el Ejecutivo ha sido claro en decir que esto no se va a permitir. ¿Y qué hicimos? Sacamos a consulta pública un decreto para escuchar por parte de los interesados su opinión con relación a este decreto, que cuál es el objetivo del decreto, comprarle tiempo a la SUTEL y al Ejecutivo, al MISIT específicamente, para tomar una decisión de cómo y por dónde nos íbamos a ir, ya sea por prórroga o por concurso. Hemos sido claros desde un inicio, aquí el Ejecutivo valora las dos alternativas, prórroga o concurso público. Canara, para seguir dando ejemplos, en varios de estos mensajes que divulgan en sus cadenas de las 7 de la mañana, sí comentan que desde diciembre del año 2022 presentan las solicitudes de prórroga individualizadas, pero omiten decir que desde enero y febrero del año 2023 el MISIT diligentemente le pasa todas y cada una de las prórrogas individualizadas a la SUTEL para que ellos hicieran el proceso de análisis y nos devolvieran las prórrogas con un veredicto positivo o negativo al MISIT. La SUTEL dura 16 meses en pasarnos
estas conclusiones o estos análisis de las prórrogas individualizadas. Eso Canara omite decirlo. ¿Y qué pasa? Que cuando finalmente nos dan una respuesta a la SUTEL, perdón, al MISID, lo hacen la segunda semana del mes de mayo del 2024. Recordemos que la fecha vence el 28 de junio de 2024. Es decir, que el MISID tenía menos de 2 meses para poder analizar más de 100 solicitudes de prórroga. Nosotros nos adelantamos a este hecho, dada la no respuesta favorable por parte de la SUTEL, y es cuando empezamos a analizar cuál va a ser la herramienta jurídica a la que nosotros podemos acudir para evitar el apagón. Y aquí viene el decreto. Nosotros tenemos 3 noticias que darles hoy. Vamos a ver, solo para resumir la excelente explicación que usted dio. Primero, no va a haber apagón. Así es. Así de fácil, lo hemos dicho. Segundo, Canara y SUTEL tal vez entiendan, yo no sé, pero Canara ha venido asustando que va a haber un apagón de radio y televisión. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se les dé una extensión automática de larguísimo plazo a 6,000 pesos por año para estaciones de AM. ¿Y cuánto para FM? AM son de 1,000 a 3,000 colones, FM son 6,000 y televisión 120,000. Exacto, esas son las 3. Entonces, la Cámara Nacional de Radio y Televisión le mete a usted miedo para que nosotros les demos una extensión por 5 o 10 años a ese precio. Cuentan con el apoyo de Eliezer Feinsack, Óscar Izquierdo y Joana Obando, que andan tratando de agarrar esa suma ridícula y ofensiva de dinero a pasarlo a una suma igualmente ofensiva de 3 millones de pesos para televisión, 3.600.000 para televisión. Entonces, no comamos cuento, como decimos los costarricenses. Aquí nunca ha habido el riesgo de un apagón. Lo que hay es, póngale la presión al Ejecutivo para que nos siga regalando plata suya. Así de fácil, eso es, ¿verdad? Y SUTEL se toma su tiempo, ya sea por indolencia o por alguna otra razón que para qué voy a mencionar. Entonces, ahora sí, esclarecido eso, ¿qué es lo que vamos a hacer en 3 áreas? Una es con evitar el apagón, la número 2 es qué vamos a hacer para cobrar para que el pueblo de Costa Rica reciba los réditos de ser dueño de las frecuencias, y tercero, ¿cuánto van a ser esos réditos? Adelante, señora ministra. Muy bien, entonces, como bien lo resume el presidente, por instrucción del presidente, el MISID se da a la tarea de formular un decreto ejecutivo que nos garantice la continuidad del servicio. En la consulta pública, uno de los comentarios generales que recibimos fue que un plazo de 12 meses no era suficiente. Por tanto, el día de hoy se está haciendo pública, o estamos publicando, un decreto ejecutivo por un plazo de 15 meses, el cual, como dije, le garantiza a la SUTEL y al Poder Ejecutivo la continuidad de servicio, la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, etcétera. Noticia número 1, la publicación el día de hoy de un decreto ejecutivo por 15 meses. ¿Pero qué es lo que hace el decreto ejecutivo, ministra? Le compra a el… No, le da tiempo, 15 meses, sí, a los concesionarios de las frecuencias de seguir operando sin cambio alguno, sí, para que SUTEL arregle sus cosas y que no haya apagón. así es. Gracias. Aclarar aquí algo porque sí ha habido mucha confusión. El decreto ejecutivo no viene a reemplazar la decisión de las prórrogas. Esto es una acción aparte de las prórrogas y de un futuro concurso. Noticia número 1, decreto ejecutivo. Noticia número 2, el presidente y mi persona firmamos un acuerdo ejecutivo. Pero ese decreto ya yo lo firmé, el anterior. Sí, señor. Eso, yo
lo de la consulta pública separado. El decreto se publica hoy en la Gaceta. Quiere decir que por los próximos 15 meses todas las estaciones de radio y televisión van a seguir funcionando igual que antes. Así es. Y eso se publica hoy. Así es. Gracias. Noticia número 2, el día de hoy también se hace público un acuerdo ejecutivo, el cual el Ejecutivo le instruye a el MISID a formular o a trabajar en la formulación de un concurso para frecuencias de radio y de televisión. Nosotros, el MISID recibió el 21 de mayo de este año un estudio de necesidad y factibilidad más completo, lo recibimos por parte de la SUTEL, lo cual nos permite, este nuevo estudio de necesidad y factibilidad nos brinda los insumos necesarios para tomar la decisión que acabo de informarles. Y la decisión es que esta administración tomará la decisión histórica de girar la instrucción a SUTEL para realizar el primer concurso público de radiodifusión del país. Y aquí quiero aclarar una cosa, un concurso público es la acción más democrática en la que podemos nosotros como país participar para el aprovechamiento de frecuencias de radio y televisión. ¿Y por qué lo digo así? Porque recordemos que muchos de los concesionarios de esta industria que actualmente se benefician o se aprovechan de un título habilitante de una frecuencia, muchos de ellos se les concedió en los años 50. Lo que el estudio de necesidad y factibilidad que nos da la SUTEL el 21 de mayo de este año es que nos dice, entre otras cosas, que en el mercado existe suficiente demanda, suficiente interés de empresas de la industria para querer que el Estado les conceda el uso de frecuencias. Recordemos que las frecuencias son bienes demaniales, es decir, que son de todos los costarricenses. Entonces, el anuncio número 2 es ese. Nosotros vamos a instruirle a la SUTEL que proceda con los lineamientos que va a definir el MISID para sacar un concurso de frecuencias de radio y televisión. Pero entonces, hablemoslo un poquito más claro, porque usted es una excelente técnica. O sea, lo que estamos firmando es diciéndole a la SUTEL, saque a subasta, licitación, concurso, la palabra que usted quiere usar en su mente, en su casa, para que cualquiera pueda decir, para mí eso vale tanto, en una puja de precios. Entonces, a Canal 7, en 1950 y algo, le dieron la concesión sin concurso, ¿ah? Así es. Nada más se presentaron y dijeron, démenlo. Y se lo dieron. Y le cobraron 120,000 colones. Y desde 1954, Ignacio Santos, don René Picado Cosa, el papá de don René Picado Cosa, le han pagado al costarricense 10,000 colones por mes, sin concurso. Entonces, este gobierno hace que no se les apague la señal y le dice a SUTEL, tienen 15 meses para sacar esa licitación, esa subasta, y que gane el mejor. ¿Es eso? Así es, presidente. Gracias. Y es muy importante lo que dice el presidente, sobre todo porque el estudio de necesidad y factibilidad también demuestra que hay un número importante de empresas, yo puedo imaginarme muchísimas de ellas regionales, que quieren ordenar su actividad económica, y por ello, cuando la SUTEL hace este estudio de mercado, se logra constatar, como dije, que existe un número importante de empresas de la industria que quisieran participar en un concurso de frecuencias de radio. Perdóneme, hablemos así en público, menos que cero no hay. Porque mentira que el Estado le va a decir a Canal 7, tome don René Picado Cosa, aquí le voy a dar $1 millón para que usted siga operando. Entonces, haya o no haya, tiene que haber un concurso. ¿Por qué? Porque lo que es de los ticos no se le regala a los amigos como a quien le da la gana. Este gobierno no juega esos juegos que lo jugaron
todos los gobiernos desde 1954. Hablemos claro. Okay. Muy bien, y la tercera y última noticia tiene que ver con el proyecto de ley. Lo anterior también nos llevó a la necesidad de un cambio radical en la forma de calcular el monto que han venido pagando estos concesionarios por el uso de las frecuencias. Y aquí hay que ser muy claros, esto es justicia. Nosotros todos los que trabajamos pagamos impuestos a los que estamos obligados a pagar de forma justa, ¿sí? El mismo análisis estamos nosotros haciendo con este proyecto de ley. Entonces, esto se va a hacer a través de un proyecto de ley que el día de hoy será entregado a mi colega, la ministra de la Presidencia, doña Laura Fernández. El equipo del MISIT elaboró una propuesta de actualización del impuesto anual de radiodifusión que pagan los concesionarios. Ya el presidente comentó los montos, los repito, en AM se paga entre 1.000 y 3.000 colones anuales, FM 6.000 colones y televisión 120.000 colones. El objetivo a la hora de hacer este análisis era buscar establecer una fórmula justa, en donde sea justa tanto para grandes empresas como a pequeñas. Y aquí voy a usar el ejemplo o la propuesta que establece o que propone el diputado Óscar Izquierdo, y a quien también lo acompañan don Eli Feinsack, doña Daniela Rojas, gracias, y don Fabricio Alvarado. Ellos proponen un monto igual para todos, que ronda entre 3.400.000 y 3.600.000 colones. 3.600.000, 3.400.000. Nosotros en el MISIT hicimos un análisis de cuánto le puede representar eso a las empresas. Para una empresa grande no significa nada. Para empresas pequeñas, 3.400.000 representan el 75% de sus ingresos. Ese es el proyecto de ley que actualmente propone este grupo de diputados que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Nosotros no consideramos que un proyecto de ley de esta forma es justo. Aquí hay que hablar de justicia tributaria. Entre más ingresos tiene una empresa, más paga. Entre menos ingresos registra una empresa, menos paga. Entonces, el proyecto de ley que nosotros estamos presentándole hoy a la ministra de la Presidencia habla de un porcentaje según el ingreso que registre la empresa. Así hacemos un cobro diferenciado. Tampoco estamos hablando de un impuesto, nosotros hablamos de un canon. ¿Y por qué un canon? Porque el canon establece una relación bilateral entre el Ejecutivo y la empresa. Y también porque se da a cambio, el canon se establece a cambio del aprovechamiento de un bien demanial. Así está establecido para los operadores de telecomunicaciones. Y la propuesta, como dije, será entregada a la ministra de la Presidencia. Posteriormente nos tocará coordinar una reunión con estos diputados que proponen este otro proyecto de ley para ver si logramos llegar a un acuerdo. Pero doña Paula, ¿por qué no dijo el número? ¿Qué es secreto? No, pero llega al Congreso. Me voy a adelantar. No, es que esto va para el Congreso, esto lo vamos a convocar mañana. ¿No le oí el número? Muy bien, el porcentaje, porque es porcentaje. Sí, es un porcentaje. El porcentaje para televisión ronda un 7%, entre un 7 y un 8%, y el porcentaje para radio AM y FM ronda entre el 3 y el 4%. No ronda, es el 7.75. 7.48. Ah, 7.48, ok. Entonces, muy bien. Muchas gracias, señora ministra. Ahora, quédese ahí porque yo voy a referirme al tema. 1. Mitos y timos de los las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. Mitos y timos desde el año 1954. Costarricenses, eso se debe acabar y esperemos que los diputados lo acaben. Número 1, que va a haber un apagón si no les damos años a 120.000 por televisión al año.
de 1.000 a 3.000 en AM y 6.000 pesos en FM al año. ¿Usted no cree que Monumental, Colombia, Canal 7, Repretel puedan pagar un poquito más? ¿No lo cree? No. Número 2, no les vamos a dar más que año y medio, porque eso nos dice Sutel que es lo que necesita para hacer la acción número 2, que es vamos a subastar el derecho de usar sus frecuencias al mejor postor. Número 3, contrario a lo que hace Óscar Izquierdo y Eli Feinsack, en lugar de cobrar un ridículo que estruja al pequeñito y le regala al grande, vamos a cobrar sus derechos de una manera justa. Entonces, si nosotros hiciéramos lo que Izquierdo y Feinsack quieren, a las estaciones de televisión chiquiticas les tocaría pagar el 75% de su facturación antes de gastos. Vean la mentalidad de Izquierdo y de Feinsack, perdónenme. La ministra es muy diplomática, yo no. Y vea lo que tendría que pagar Teletica. Para Teletica es una gota de agua en una plancha hirviendo. Psst, tome tico, aquí le doy 3.600.000. Para la estación de televisión del sur es toda la plata del mundo, los quiebra. ¿Qué querrá? Que querrán concentrar las frecuencias de radio y televisión en unos pocos, o que no saben sumar y restar. Me refiero a esos dos diputados, Izquierdo y Feinsack. No sé, ¿qué piensa usted? Tercero, una vez que hayamos licitado, subastado las frecuencias como Dios manda, el chiquito va a pagar poco y el grande va a pagar mucho. Va a pagar entre 7 y 8% de la facturación. Qué raro. Nos tomó desde el año 1954 darnos cuenta que eso era lo que le convenía al pueblo de Costa Rica. Me permite hacer la pregunta. Nosotros, es más, se los voy a poner. Nosotros no somos genios. Lo único que hacemos es preguntarnos cuál es el interés del pueblo de Costa Rica. Y estos 3 elementos son el interés del pueblo de Costa Rica, que no corresponden a los intereses de Canara, que no corresponden a los intereses de los que controlan Canara, ustedes saben quiénes son, y que no corresponden a los intereses de estos diputados, porque los intereses de estos diputados, Feinsack e Izquierdo, son los intereses de la industria y los ricos de Costa Rica. Entonces, ¿qué fue? Que a nosotros se nos ocurrió, o a ellos, estoy hablando desde 1954, todos los gobiernos nunca se les ocurrió. No, le comieron gallina a los medios de comunicación y le siguieron regalando por años su dinero para que construyeran los capitales que ustedes conocen.